Hola, este podcast es titulado La comprensión histórica y su influencia en la praxis pedagógica. La educación está presente en todos los momentos históricos y culturales. La educación es una parte esencial en la humanidad, la cual es el eje transformador de una sociedad. Pero esta a su vez ha tenido cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En los tiempos pasados carecían de maestros, escuelas, y la educación era un proceso continuo y social. A lo largo del tiempo, la educación y la praxis pedagógica se ha convertido en una acción planeada, consciente y sistemática. Cuando hablamos de praxis pedagógica, nos referimos a la aplicación práctica de los conocimientos, teorías y estrategias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo se trata de transmitir información, sino de transformar la educación a través de la reflexión y la acción, adoptándola a las necesidades de los estudiantes y la sociedad. La educación, por su parte, es una herramienta de control social y político. La educación se centró en la formación de sacerdotes y funcionarios públicos con el fin de mantener el control sobre las colonias, posteriormente durante la República. La educación se expandió y se hizo más accesible para la población en general, pero siguió siendo una herramienta de control. La manera de enseñar a lo largo de la historia han tenido una evolución. Anteriormente eran los procesos memorizados y de manera repetida. Se utilizaba la expresión "la letra con sangre entra". Esto para referirse a los estudiantes que no tenían, o más bien no cumplían con las expectativas de ser competentes con su aprendizaje. Pero actualmente ha cambiado. Ahora se prioriza la comprensión, la crítica y la creatividad. El pedagogo, en este caso el docente, debe ser capaz que un estudiante pueda tener la capacidad de interactuar, ser reflexivo ante dicha situación en la cual éste se desenvuelve de una manera más efectiva y dar opiniones propias. No obstante, Paulo Freire, pedagogo brasilero, nos enseña que el docente no debe ser un mero transmisor de conocimientos o de contenidos, sino un sujeto activo que problematiza la realidad y actúa para transformarla. Esta afirmación refleja su postura crítica frente a los modelos tradicionales de enseñanza, en los que el conocimiento es concebido como algo que se deposita en los estudiantes, como si fueran recipientes vacíos. Por el contrario, Freire propone una pedagogía donde el diálogo es la base, en la que tanto el docente como el estudiante participe activamente en la construcción del saber. El rol del docente entonces trasciende de la simple entrega de información y se convierte en un compromiso ético, comprendiendo el contexto, despertando la conciencia crítica y fomentando la transformación social. George Santayana escribió algo, es un comentario, una frase que se relaciona mucho con lo que estamos exponiendo en este podcast. Esa frase dice: el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Nos lleva mucho a reflexionar y a entender
cómo la educación ha evolucionado y cómo debemos ser críticos y ser escudriñadores de nuestra historia, porque de esta manera podemos mirar aquellas prácticas que los primeros maestros realizaban, los enfoques, dónde estaban los hallazgos y hacer un análisis y crítico y entender de que la misma forma en la que se enseñaba anteriormente no es la misma forma en la que se enseña hoy en día. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la historia de la educación ha influido en la forma en que enseñamos y aprendemos hoy en día? La educación es un proceso complejo que involucra no solo la transmisión de conocimiento, sino también la formación de ciudadanos críticos y reflexivos que puedan cambiar el mundo. La comprensión histórica es como tener una brújula que nos guía, que nos orienta, que nos marca el camino en nuestras prácticas pedagógicas. Nos permite entender cómo las ideas y las prácticas educativas han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo podemos aplicar ese conocimiento para mejorar nuestra enseñanza. Por ejemplo, ¿sabías que la educación en la antigüedad se centraba en la transmisión de conocimientos y habilidades prácticas? Es increíble cómo las cosas han cambiado. La pedagogía crítica nos enseña que la educación no es neutral y que siempre está influenciada por factores políticos, sociales y culturales. Esto significa que los docentes debemos ser conscientes de nuestra propia posición y perspectiva en el mundo y cómo eso influye en nuestra enseñanza. ¿Cómo podemos hacer que nuestra enseñanza sea más justa y significativa para todos los estudiantes? La historia de la educación en Iberoamérica es fascinante. Según Ocebech, la comprensión histórica es clave para entender los procesos y eventos que han influido en la forma en que enseñamos y aprendemos hoy en día. Por ejemplo, ¿sabías que la Iglesia Católica jugó un papel importante en la educación durante la colonia? Es increíble cómo la historia puede influenciar en nuestras prácticas docentes, ¿ya? Miramos cómo la religión tuvo un papel fundamental a la hora de construir sociedades, a la hora de impartir conocimiento en el aula, en el campo educativo. La comprensión histórica nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas docentes y preguntarnos, ¿qué elementos permanecen? ¿Cuáles deben ser transformados? ¿Y de qué manera podemos contribuir a una educación más justa y significativa? Por ejemplo, ¿cómo podemos incorporar perspectivas y voces marginadas en nuestro currículo y prácticas educativas? ¿Cómo podemos hacer que nuestra enseñanza sea más inclusiva y diversa? La pedagogía crítica nos enseña que la educación no solo se trata de transmitir conocimiento, no. La educación no solamente se trata de llegar a un salón de clase y dictar y que el estudiante sea un receptor que solamente se dedique a copiar y almacenar conocimiento, no, sino de transformar la realidad y promover la justicia social. Esto significa que los docentes debemos ser agentes de cambio y no simplemente transmisores de información. En conclusión, la comprensión histórica es fundamental para cualquier docente que quiera mejorar su práctica y promover una educación más justa y significativa. La educación es un proceso complejo que involucra no solo la transmisión de conocimiento, sino también la formación de ciudadanos críticos y reflexivos que puedan cambiar el mundo. Esperemos que este podcast haya sido útil para ti y te haya inspirado a reflexionar sobre tus propias prácticas docentes. Recuerda que la educación es un proceso que puede transformar vidas y sociedades. Como docente, tenemos la responsabilidad de promover una educación que sea justa, significativa y relevante para todos los estudiantes. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast y que te haya sido útil.